Daphné. Salut à tous, soy Marianne de Franchute Conexión. Antes de aprender un idioma, todos tenemos unas ideas y a veces unos preconceptos sobre este idioma. Y por supuesto, el francés no es una excepción. Entonces hoy vamos a hablar de mitos sobre el francés que no son totalmente verdaderos para darte otra perspectiva del idioma. C'est parti! Se escucha mucho que el francés es un idioma romántico, el idioma del amor, etc. Y también por la literatura, muchos extranjeros piensan que el francés es un idioma sofisticado, elaborado. Es verdadero en parte con el registre soutenu de los 3 registros de lenguaje. El registre soutenu sí es un registro elaborado, pero es muy formal. Así que se usa principalmente al escrito, en la literatura, la poesía y en unos artículos de algunos periódicos. Pero al hablar son solamente las personas apasionadas por el idioma o que estudiaron la literatura francesa que hablan de esta forma. Creo que nunca en mi vida, excepte en mis clases de literatura francesa, tuve que hablar de forma soutenue, ni siquiera en el contexto profesional, simplemente porque ahora en todos los ámbitos, en las empresas, los políticos, etc., hablan de forma común para que todo el mundo entienda. Porque sí, el francés soutenu es algo difícil de dominar de nivel literario, así que no se escucha por todos lados. Además, la forma de hablar es también un elemento de identidad, de pertenencia, de cultura. Por ejemplo, puede parecer que un campesino habla de forma bruta porque no usa el lenguaje soutenu. Pero en realidad no, solo que su forma de hablar corresponde al lugar de donde viene, a su ámbito de vida, y eso no es el registro soutenu. Y obviamente si llegas hablando como «Je vous prie, monsieur, de répondre à ma requête», o sea, le ruego a usted, señor, que responda a mi solicitud. Bueno, el campesino va a pensar, ¿por qué il se prend ce petit bourgeois? ¿Quién se cree este burguesito? Porque no tiene sentido. Otro elemento que rompe un poco este mito es que somos personas bastante vulgares. Así que por todos lados se pueden escuchar los putain, el equivalente de coño, puta madre o no sé qué palabra bien linda. Merde, mierda. Bordel, que significa casa de prostitutas, pero que se usa exactamente como putain. Fait chier, literalmente me hace cagar cuando algo te fastidia, te molesta. Y los nique sa mère, este es de otro nivel de vulgaridad. Bueno, lo que tienes que acordarte de todo eso es que los registros del lenguaje son muy importantes según el contexto. Sin embargo, piensa eso. Le registre courant es el registro común, así que lo puedes usar en cualquier situación con cualquier persona. Es como ser neutral, se habla y se entiende por todo el mundo. Le registre familier es coloquial, se habla con los amigos, la familia o las personas que conoces muy bien. Le registre soutenu se usa muy poco, muchos franceses ni siquiera lo dominan y sirve principalmente al escrito. En la mayoría de los libros, el francés que enseñan es un francés, diría, académico. O sea, te enseñan a hablar bien a nivel de la gramática, de las estructuras, de la conjugación, etc. Pero no es natural hablar de esta forma para los franceses. Las cosas que aprenden más los estudiantes pero que no se hablan así en la vida real son las preguntas de registro formal, o sea, invertir el sujeto y el verbo, como «Que fais-tu aujourd'hui?» La gente dice más bien «Tu fais quoi aujourd'hui?», que es la forma familiar de hacer una pregunta. Es como una afirmación, sino que el tono al final de la frase está un poco más alto, más agudo. Se dice también «Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?», que es el registro común, que se compone de QU apóstrofe, que es la abreviación de quoi, más ce que, más sujeto, más verbo y el resto de la frase. Misma cosa con el nous y el on. Siempre privilegia el on, que se usa muchísimo más que el nous. Es también una ventaja porque la conjugación es más fácil. Es exactamente la misma conjugación que il y elle.
il mange, elle mange, on mange. Il fait, elle fait, on fait. En general, en los libros te enseñan a pronunciar cada sílaba. Y también la mayoría de los profesores hablan despacio con los estudiantes, especialmente los principiantes, para que entiendan. Pero en una situación de la vida real no es así. Por ejemplo, un libro te va a enseñar a decir «Je ne sais pas ce que tu dis, je ne comprends pas». Pero si digo la misma frase rápido, sale como «Je sais pas ce que tu dis, je comprends pas». Si no lo has visto, te invito a ver el video aquí de cómo cortar las palabras en francés. Entonces me parece súper importante saberlo porque uno puede pensar, yo entiendo bien el francés porque entiende bien en el contexto de su clase de francés. Pero en una situación de la vida real, como es muy diferente, puede pensar, pero ¿qué pasa? No entiendo, no es como el francés que aprendo en mi clase. De hecho, me parece mejor acostumbrarse desde el principio, escuchando podcasts, videos de YouTube, películas, series, etc. Contenido de cosas que te llaman la atención o que te gustan. Te pongo en la barra de descripción una lista de canales de YouTube de diferentes estilos que puedes seguir para trabajar tu comprensión oral. Sé que París es la ciudad más famosa de Francia, es uno de los lugares turísticos más famosos del mundo, pero por favor no digas a un francés que es parisino o que Francia es igual a París, porque vas a tener un enemigo. En efecto, la mayoría de los franceses odian a París y a los parisinos. París es otro mundo para ellos. Y bueno, como en cualquier país hay diferencias entre la capital, las diferentes regiones a nivel de la cultura, de la forma de vivir y también de la forma de hablar y de la jerga. Unos ejemplos. En el suroeste de Francia, para decir una bolsa de plástico, no dicen sac o sac plastique como la mayoría de los franceses, sino poche, que significa bolsillo. Y eso no tiene sentido para los otros franceses. Hay también una guerra en las redes sociales sobre el nombre de un pastel. Creo que es algo muy francés, pelear por el nombre de un pastel. En casi toda Francia se dice pain au chocolat, pero en el suroeste todavía se dice chocolatín. Otra cosa, históricamente las regiones de Francia no hablaban francés sino los dialectos regionales. En el sur de Francia durante mucho tiempo dominó el occitán, que se parece mucho al catalán y de hecho que se acerca al español. Hoy los dialectos regionales están desapareciendo, pero unos elementos del vocabulario permanecieron. Y entonces en el sur de Francia se puede escuchar unas palabras que se parecen bastante al español. Por ejemplo, para decir que algo pega, en el resto de Francia decimos ça colle, del verbo coller. Pero en el sur dicen ça pegue, del verbo peguer, pegar, pegue. Así es con todas las regiones que quedan cerca de las fronteras con otros países. Reciben influencias de los idiomas de estos países. En el norte de Francia no dicen pleuvoir para decir llover, sino dracher. Y eso viene de Bélgica, es una influencia del dialecto flamenco, que es una forma de neerlandés que se habla en Bélgica. Te recomiendo el sitio Le Français de nos régions. Es un sitio que promueve los regionalismos. Hace como encuestas en las redes para saber cómo se llama tal cosa en las diferentes regiones. Por ejemplo, en la imagen te muestran cómo se dice una jarra o una garrafa en las diferentes regiones y puedes notar que cambia muchísimo. En la mía se dice bro. Te pongo el link del sitio web en la barra de descripción. Bueno, espero que te hayas gustado el video. No te olvides de suscribirte al canal y darle like al video para apoyarme. Nos vemos la próxima vez. Salut, salut. Bouquet, fleuris, tombeau de narcisse.